Hoy le traemos un caso que sacudió a la Ciudad de México, que llegó a Netflix, que generó miles de memes, debates feministas y preguntas sin respuestas. Un caso que durante años tuvo las autoridades buscando al hombre equivocado. Hoy hablamos de Juana Barraza Samperio, conocida en los rings de lucha como la Dama del Silencio, conocida en las calles de la Ciudad de México como la Mataviejitas. Quédense porque esto se pone muy interesante. Para entender el crimen, primero tienen que entender la infancia. Y créanme, esa parte ya es de película de terror. Juana Barraza Samperio nació el 27 de diciembre de 1957 en Epazoyucán, Hidalgo, un municipio rural al norte de la Ciudad de México. Su madre era alcohólica y en una reunión con otras personas, a cambio de un paquete de cerveza, accedió a que un hombre se llevara a su hija para abusar de ella. Sí, escucharon bien, su propia madre la entregó. Juana quedó embarazada de ese hombre y posteriormente tuvo otros 6 hijos. Su mayor, José Enrique, fue asesinado a los 24 años. Con esa historia de vida, Juana creció con una herida profunda y según los perfiles criminológicos posteriores, esa herida tenía nombre y apellido. Su madre, una figura materna que la abandonó, la traicionó y la vendió. Pero Juana encontró una salida, el mundo de la lucha libre. Por varios años se pensó que había sido luchadora profesional, pero luego el documental de Netflix de 2023, sus excompañeras aclararon que únicamente era fanática del deporte. Ese fanatismo la llevó a adoptar el personaje de la Dama del Silencio y a comprarse un traje de luchadora, un personaje, una máscara que usó dentro y fuera del ring. Aquí es donde empieza el verdadero crimen, porque lo de Juana no era impulsivo, era calculado, frío y aterrador. Su primera víctima documentada fue en 1998, cuando asesinó a la anciana María Amparo González, estrangulándola con un cable. Ese mismo año mató a Concepción Carranza, también por asfixia. Y así fue escalando. La lista de víctimas fue creciendo casi exponencialmente. 2 en el 1999, 2 en 2001, 4 en 2002, 2 en 2003, 17 en 2004, 11 en 2005 y una más en enero del 2006, cuando la capturaron. ¿Cómo entraba a las casas? Con una historia perfectamente construida. Su modus operandi era abordar ancianas en sus casas cuando estaban solas, bajo la falsa excusa de incorporarlas al programa de ayuda de adultos mayores que en aquel entonces comenzaba el gobierno del Distrito Federal, o sea, usaba la confianza, la necesidad. Tocaba la puerta vestida de enfermera o de trabajadora social, con papeles en mano. Las señoras la dejaban entrar y eso era todo. Al ser detenida, portaba un estetoscopio, formas de solicitud de pensión para ancianos y una tarjeta que la identificaba como trabajadora social. Y aquí lo más perturbador. Todas las víctimas de Juana Barraza fueron mujeres de la tercera edad, solitarias. El perfil era consistente, viudas que vivían solas en la Ciudad de México, en una situación de alta vulnerabilidad. Odiaba a su madre y mató a todas las madres que encontró. Ahora bien, si esto fue entre 1998 y 2006, ¿dónde estaba la policía? Porque aquí es donde el caso se vuelve también un escándalo institucional brutal. La respuesta incómoda es, buscando a la persona equivocada, las autoridades en un principio buscaban un hombre disfrazado de mujer. Los testigos describían una persona de apariencia masculina y la policía asumió que solo un hombre podría tener la fuerza para estrangular a las víctimas. Prejuicio de género puro y duro. Mientras buscaban al hombre equivocado, encarcelaron a los inocentes. 2 personas fueron detenidas erróneamente acusadas de ser las mataviejitas. Fueron víctimas de la necesidad de cerrar el caso que tenía la policía y la justicia, y también del enfrentamiento entre 2 sectores políticos. En esa época había una intensa pugna entre el gobierno de la Ciudad de México y el gobierno federal, cada uno evitando asumir la responsabilidad de resolver el caso. O sea, 2 inocentes presos, el asesino o la asesina libre. Una pelea de poderes. Los hechos fueron subestimados por el gobierno, que consideraba que se buscaba sembrar algún efecto de miedo sobre las políticas del gobierno. Tampoco se creía que alguien pudiera estar desviviendo ancianas, y menos que fuera una mujer. Eso se llama no querer ver la realidad y costó decenas de vidas. El final llegó casi por accidente y es digno de una película. Era el 25 de enero del 2006, Ciudad de México, alcaldía Vestuniano Carranza. Fue arrestada al intentar huir de la casa de su última víctima, Ana María de los Reyes Alfaro, de 89 años de edad, a quien estranguló con un estetoscopio. Joel, el estudiante que rentaba un cuarto con Ana María, regresó a la casa y vio a la anciana estrangulada. Salió del inmueble, corrió en busca de la mujer que había salido del domicilio minutos antes y después de correr 2 cuadras encontró a policías del sector Balbuena, quienes lograron detener a Juana Barraza Samperio. Un estudiante universitario fue quien, sin saberlo, cerró uno de los casos más largos y oscuros de la historia criminal de México. Tras su captura se dio a conocer que la persona que cometía los crímenes era una mujer y no un hombre, como se tenía pensado. Para la sorpresa de muchos mexicanos, la detenida era Juana Barraza, de 48 años, y en ese momento México se paralizó. El juicio llegó en 2008. Fue condenada el 31 de marzo de 2008 a 759 años de prisión por el homicidio de 17 mujeres de la tercera
edad. Sí, 759 años. Y lo más perturbador hasta hoy, Juana sigue negándolo todo. Se mantiene firme en su declaración. Dice ser inocente y repite: soy luchadora, no soy asesina. Actualmente cumple su condena en el penal femenil de Santa Marta, Acatlitla, en la Ciudad de México. Dentro de la prisión trabaja como instructora de gimnasio y vende tacos para apoyar a su familia. Y en 2023 Netflix estrenó el documental La Dama del Silencio. El caso Mataviejitas, que volvió a hacer viral el caso y reabrió el debate sobre cuántas víctimas hubo realmente. Algunos investigadores estiman que pudieron ser hasta 48 mujeres. Este caso nos deja varias preguntas. ¿Cuántas víctimas hubo realmente que nadie investigó? ¿Cuánto tiempo se perdió por prejuicios de género? ¿Qué pasa cuando el sistema decide no creerle a las víctimas porque son viejitas, porque viven solas, porque no importa lo suficiente? Juana Barraza es un monstruo, pero el sistema que la dejó operar por casi una década también tiene mucho que explicar. Eso es todo por hoy. Si este episodio te gustó, no olvides compartirlo, comentarlo y seguirnos, porque hablar de esos casos no es morbo, es memoria. Hasta el próximo episodio.